Buen día, familia. Buen día. Los recibimos aquí en su casa con una triste noticia, Serge. Así es, usted seguramente ya lo vio en las noticias, lo vio en las redes sociales. Esta mañana nos despertamos, todo el mundo, no solamente en nuestro país, todo el mundo se despertó con la lamentable noticia del fallecimiento del Papa Francisco, que en su papado se enfocó, lo hemos platicado muchas veces aquí en Mega la Alegría, en la humildad, en la misericordia, en la justicia social. Sin lugar a dudas, el Papa Francisco ha sido una figura influyente y respetada en el mundo, no solamente desde el punto de vista católico, no solamente desde el punto de vista de la fe. Tiene que ver con una persona, un jefe de Estado, que también cambió las cosas, que trató de modernizar la Iglesia Católica, que se acercó, sí, a los más discriminados en muchos sentidos, a los pobres, a los marginados, y por eso es importantísimo hablar de él. Descansa en paz el Papa Francisco. Un día muy triste, la verdad, y le damos la bienvenida. Padre Daniel Barajas, gracias por estar aquí con nosotros. Un día muy triste, lo siento, Sí, la verdad. claro. Todos lo sentimos. Es una noticia triste, humanamente dolorosa, pero nosotros que creemos en la resurrección de Jesús, porque justo estamos en el tiempo de la Pascua, la acabábamos de celebrar el sábado, primer domingo de resurrección, y eso nos da también la oportunidad de afrontar este acontecimiento con profunda esperanza. Todavía unas horas antes de su partida, pudo estar presente en esta misa tradicional de Pascua. Sí, la bendición de Pascua. Yo lo vi y lo vi mal, o sea, físicamente ya lo vi mal, pero trabajó hasta la raya, como decimos. Hablaba con dificultad, ¿no? Fueron muy pocas las palabras que dio el Papa, pero esta es la última imagen de ese hombre que se esforzaba, que iba siempre hasta el final, Padre. Y justo en un domingo de resurrección pienso que tiene un significado sumamente especial, ¿no? Por supuesto. Es todo lo que él creyó, todo lo que él predicó, todo lo que él esperó a lo largo de su vida. Todos los mensajes que acabamos de ver en la semblanza, Así es. lo hizo vida hasta el final. Y yo creo que eso es lo más rico de la vida de una persona. Y es que si hacemos un recuento, estuvo muchas semanas en el Hospital Gemelli. Estuvo al borde de la muerte, es algo que se supo después, pero realmente estuvo al borde de la muerte. En un momento prácticamente le estaban despidiendo. Se logra recuperar, digamos que de manera milagrosa, de esta neumonía bilateral. Y como lo dicen mis compañeros, horas antes sale a dar la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Así es. No solamente eso, se sube al papamóvil, saluda a los fieles, saluda a los niños. Hay una imagen con un niño espectacular también. Y que esas imágenes son muy recurrentes. Tuve la oportunidad de estar en la Plaza de San Pedro en varias ocasiones cuando él hace estos recorridos. Niño que le acercaban no pasaba de largo, siempre se detenía. Hay algo de imágenes que no son tan recurrentes y que seguramente no vamos a ver este día, pero que el Papa Francisco, recuperándose de esta enfermedad, insistió en hacer porque era una tradición para él en Semana Santa, visitar a los presos. Eso habla mucho de quién era, del perdón, de la reconciliación. Este fin de semana visitó de nueva cuenta a los presos, Padre. Sí, así es. El Papa Francisco, como bien dice Ricardo, hay muchas cosas que no vamos a conocer, que no vamos a escuchar en sus semblanzas, porque quedan en lo secreto de su vida, de aquellos cercanos a él, como la vida de cualquiera de nosotros. Hay cosas que son públicas y hay cosas que son sumamente privadas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y así lo vivió como un hombre sencillo, como un hombre entregado, como un hombre humilde, sin necesidad de reflectores, pero hizo todavía este gesto. Le escuchaba una declaración esta mañana, un poco leyendo sobre su vida. Él decía que el diablo entraba por el bolsillo. Y por esa razón él predicaba sobre una vida sencilla. A él no le gustaba tener grandes lujos. Es la primera vez que un papa va a ser enterrado fuera del Vaticano. Me parece que ha pasado un siglo, Padre, de que esto ocurra. Y él va a ser enterrado en Santa Marta. En Santa Marta, Cuéntanos, en la Basílica, va a ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Ajá. Él, cada viaje que hacía, cada acontecimiento importante, cada inicio, cada fin de año, era tradición en él ir a la Basílica de Santa María la Mayor, que es una de las 4 basílicas importantes de Roma, de las más importantes. Él tenía una devoción a María Santísima tremenda. Precisamente, más que el lujo, más que la ostenticidad, más que no querer ser enterrado en las criptas vaticanas, su intención es el amor a María. Y para la Iglesia Universal, la Basílica de Santa María la Mayor es el símbolo más grande
de la presencia de la Virgen María. Y él tenía una cercanía y una espiritualidad mariana muy grandes. Por eso decidió ser enterrado. Nos encanta, por lo menos a mí me encanta esto, ¿no? Qué orgullo, la verdad, el primer papa latinoamericano que represente de esta manera a la Iglesia, y fue muy valiente, con muchísimas causas difíciles y polémicas, y él enfrentó. ¿Qué se espera ahora? ¿Se espera que se siga con esa línea? Es difícil, ¿no? Es difícil porque cada ser humano tiene su peculiaridad, tiene su carisma. Juan Pablo II era un hombre con un carisma tremendo. Después nos llega Benedicto XVI, un poco más intelectual. Después nos llega el Papa Francisco con estos rasgos de sencillez, de humildad, cercanía. Entonces, cada persona es diferente. ¿Qué quiere la Iglesia? Continuidad. ¿Qué esperamos? Continuidad. Continuidad, pero también respetando la personalidad y el carisma de quien irá a ser elegido papa. Padre, hablando de personalidad, perdón, veíamos ahorita en la semblanza que él decía a todo el pueblo que no perdiéramos el sentido del humor. Él era un hombre muy alegre. Y también recordábamos que en el 2016 nos visitó. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer esa personalidad de cerca? Fíjate que no tuve esa oportunidad directa, pero el cardenal, el arzobispo de la Ciudad de México, tuvo una amistad muy cercana, muy profunda, y de pronto él platicaba ciertas anécdotas, salir a tomar vino, verse en una reunión y te espero en mi departamento en la noche para que nos echemos una carnita asada. O sea, muy argentino, muy argentino. Padre, hablando de cardenales y como líder de Estado, pues sí se encargó de cierta forma de que el mundo entero y no solo Europa tenga más acceso justamente al papado, ¿no? En unos días, es pronto para decirlo, todavía estamos con la pena, pero en unos días se dará el cónclave y habrá más posibilidad de que de nueva cuenta sea un padre o latinoamericano o americano o africano o asiático, gracias a temas políticos que manejó el Papa Francisco, ¿no? Habrá más posibilidad, pero nada es certero. No olvidemos que la elección del Papa, sí, intervenimos los seres humanos, pero para nosotros es al final la acción del Espíritu Santo. Ahorita, después de los funerales e incluso antes de los funerales, vamos a escuchar muchos nombres, muchas posibilidades, pero generalmente queda el que pasó desapercibido. Del que no se decía, el que no se nombró, generalmente es el que queda. No sabíamos de Bergoglio. No sabíamos, o sea, no sonaba. Fue una sorpresa. No sonaba. Yo escuchaba ahorita que dialogaban antes de entrar al aire de quién quedó en segundo lugar, quién quedó. Tener esa información es muy difícil porque todo lo que sucede en el cónclave, todo queda oculto. No se sabe ni los votos, ni la cantidad de votos, ni quiénes fueron las propuestas, todo queda en silencio. Padre, son 9:07. Este día es importante para no solo la Iglesia Católica, como lo dije al inicio, también para el mundo entero, hablar del Padre Francisco, del Papa Francisco, de su legado. A las 7:35 de la mañana, tiempo de Roma, es cuando se anuncia que había fallecido. Y vamos a recordar un poco más de él. Vamos a hacer un pequeño corte, pero sobre todo, ¿qué viene ahora? Él había comentado que no quiere que su cuerpo esté expuesto en el Vaticano, que quiere también un funeral más discreto de lo que normalmente es, pero bueno, al final de cuentas también es un protocolo de la Iglesia Católica. De esto y más vamos a estar platicando. Esta mañana, mientras dormíamos en esta parte del mundo, pues la Iglesia Católica se estremecía en la madrugada, precisamente, valga la redundancia, con la muerte del Papa Francisco. El encargado de anunciar esta noticia fue el cardenal Kevin Joseph Farrell, quien es el carmalengo del Vaticano. ¿Quién es el carmalengo? Bueno, es la persona que en este momento, cuando no hay papa, porque ha fallecido, él se encarga de lo administrativo, del Estado Vaticano. De acuerdo al rito, y padre Daniel, me podrás corregir si estoy mal, dentro de las cosas que tiene que hacer el carmalengo es, después del anuncio médico, visitar el cuerpo del Papa. Así es. Mencionar su nombre 3 veces. Sí. Y después, si no responde, destruir el anillo del pescado. Sí. Le golpea con un martillo de plata en la frente 3 ocasiones. Dice su nombre, no hay reacción. Y entonces empieza a tomar el anillo, el sello papal, para evitar que haya falsificación de documentos, cerrar la habitación papal,
congregar a todos los cardenales y una vez que ha dado el anuncio a todos los cardenales, se hace la noticia pública. Y así fue la noticia pública del padre Kevin Joseph Farrell. ¿Lo escuchamos? Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Después de este anuncio oficial de que falleció el Papa Francisco, muchas iglesias a lo largo del mundo se manifestaron de una u otra forma tocando las campanas. En México también la campana mayor sonó. ¿Cuál es el protocolo después de esto? ¿Qué se hace en nuestro país? En nuestro país, la noticia a nosotros nos llegó a las 12:35 de la madrugada. A lo largo de este día ya se anunció, ya nos llegó a todas las parroquias, a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de México, las indicaciones de nuestro arzobispo. A las 12 del día va a haber una misa presidida en la Basílica de Guadalupe el día de hoy, precisamente por el cardenal Carlos Aguiarretes, amigo muy cercano del Papa. Y a la 1 de la tarde, todas las campanas de las parroquias de la Ciudad de México van a dar toque de solemnidad, de que estamos en luto. Tengo entendido que se suenan las campanas, pero tiene una cantidad específica de sonidos y tiene que ver con la edad del Santo Padre que acaba de despedirse, ¿no? Sí, se van a dar 88 toques. 88 toques solemnes. Que corresponden a la edad, del Papa Francisco. ¿Y en Roma qué se espera en las próximas horas? ¿Qué viene, padre? Lo que viene ahorita es preparar los funerales. El día miércoles se espera que el cuerpo llegue ya a la Plaza de San Pedro. Ajá. Para iniciar. Recordemos que el funeral de un papa son aproximadamente entre 6 y 9 días. Después de que se hace la misa solemne, que se hace el entierro, viene entonces el procedimiento para convocar al conclave a todos los cardenales que van a participar en él. Pero ahorita es tiempo de oración en todas las parroquias, en todo mundo, preparación del cuerpo del Papa. También en esta austeridad de los funerales, él pidió que no hubiera esta misa privada que se solía tener con el cuerpo del Papa entre los cardenales y unas cuantas personas. Pidió que no se hiciera, No va a haber. Entonces no va a haber. Entonces seguramente el cuerpo va a estar custodiado, va a estar guardado, se va a estar preparando para los funerales. Padre, yo quisiera que nos hablara del Papa y México, porque fue un Papa hiper informado de lo que sucedía en nuestro país. Recibió a las madres buscadoras, fue a las fronteras, y esta famosa frase de el diablo le tiene bronca a México porque aquí llegó la Virgen de Guadalupe. Fue un Papa cercano a nuestro país. Tan cercano que es al único Papa que se le ha abierto el camerín de la Basílica de Guadalupe y que estuvo varios minutos hincado frente a la imagen de la guadalupana. Y fue un Papa cercano. Vino solamente como Papa una sola vez al país, pero como cardenal vino en distintas ocasiones a hacer varias gestiones. Entonces sí fue un Papa muy cercano, porque además México con Argentina tenemos una relación excelente, entonces entre los obispos de México con él también había una relación muy buena, que visitó todas las fronteras, o de frontera a frontera. Creo que cuando el Papa vino, se fue a los puntos claves. Esos puntos claves que en aquel entonces ya empezaban a manifestar una cierta situación difícil. Y fue a esos puntos, porque era un Papa que precisamente visitaba a quien lo necesitaba e iba a los lugares para poder con su presencia
prever o que se reorganizaran las cosas, que pensáramos diferente. Él siempre se movió a modo de que nosotros nos diéramos cuenta que tenemos una dignidad y por eso fue a estos lugares, las cárceles, lo decías tú. También le dio a la mujer dentro de la estructura católica un lugar que nadie más le había dado, padre. Exactamente, reconoció el papel. Porque el papel de la mujer dentro de la iglesia ha sido un papel vital. ¿Quién fue la testiga de la resurrección? María Magdalena. ¿Quién es la que le dice a los discípulos que Jesús resucitó? María Magdalena. Entonces, reconoce y le da el papel que la mujer tiene dentro de la iglesia. Dentro de toda su labor, puestos importantes en el Vaticano dirigido por las mujeres. Y que eso empezó a permear dentro de toda la Iglesia Universal. Hoy en la Ciudad de México, en la Arquidiócesis de México, tenemos por primera vez a una mujer vicecanciller. También fue un papa incómodo en el sentido de que hablaba de temas incómodos. Los pobres, los migrantes, los divorciados católicos, la pederastia clerical. A mí me gustaría que me hablara de esa parte incómoda de Francisco que lo acercó mucho a la comunidad del mundo entero. Es que era argentino y hablaba y lanzaba lo que tenía que decir. Seguramente, aún así con mucha diplomacia. Sí. Aún así con mucha diplomacia, con mucho respeto, un papa además ecuménico, un papa que se acercaba a todas las religiones y sí tocó temas muy difíciles. Pero considerar el tema de la pobreza como un tema difícil, yo creo que eso nos debería de dar vergüenza a todos. Y creo que sí hacía falta a alguien que con mucha claridad dijera esto no se tiene que hacer y que dentro de sus iniciativas también hiciera una corrección dentro de la misma Curia Romana, dentro de las finanzas del mismo Vaticano. Entonces eso nos habla de que sí estaba preocupado por los pobres, creó una comisión específica para que esa comisión en el Vaticano se dedicara a las obras de caridad, que es una noticia que también muchas personas no saben. Estaba leyendo que también desde Roma se emite algo que yo leí, a lo mejor lo leí mal, el responso, o que es como una oración oficial por el descanso de Francisco. ¿Sucede así? Sí, se dan. El responso es un acto litúrgico. Son aquellas frases, aquellas oraciones que se hacen por el alma de un difunto, no específicamente para Francisco. Porque ya están marcados por la liturgia de la iglesia, son rituales que ya existen. Ya solo se pone el nombre del Papa Francisco, pero no se hace de manera especial para él. Muy bien. Bueno, estamos con esta transmisión especial de Mega Alegría por el fallecimiento del Papa Francisco, como lo dijimos muy temprano, 7:35 de la mañana, tiempo de Roma, fue el anuncio oficial. Pero bueno, queremos presentar también este fragmento, porque es muy sabido para todos que el Papa Francisco, lo hemos platicado aquí, México y toda la América Latina eran muy queridos para él. Y bueno, así nos lo hace saber el Padre José Jesús Aguilar, quien pide por el descanso eterno del Papa Francisco. Escuchemos. En México mucha gente le está doliendo esta pérdida, un mensaje para toda la sociedad mexicana que de su parte siempre es bien recibido. Claro, hay que recordar que mucha gente sintió más cercano a este Papa porque fue el primer Papa de América Latina, el primer Papa que hablaba español y por lo tanto muy cercano a nosotros, un Papa que vino a visitar México también, nos mostró su afecto, su cariño. De hecho, a mí me tocó recibirlo en la catedral, me tocó recibir de él 2 solideos que me obsequió y así como a nivel personal creo que yo siento gran dolor, creo que también ustedes tendrán este dolor, pero como he dicho, el dolor tiene que ser sobrepasado por la esperanza en la vida eterna. Así que pidamos por su eterno descanso y oremos para que los funerales que se van a llevar a cabo se lleven de la mejor manera y que cuando comience el cónclave los cardenales puedan elegir al sucesor del Papa Francisco. Padre, ¿cómo podríamos expresar, a final de cuentas, no somos, evidentemente, nosotros no, pero no toda la gente tiene la fortuna de estar tan cerca a las autoridades eclesiásticas, pero sí está cerca a la fe, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer para pedir por el descanso del Papa y para rendirle homenaje
y a lo mejor la palabra homenaje, si escuchara el Papa Francisco diría, no homenaje, ¿no? Sí. Porque es una persona sencilla, pero a final de cuentas pedir por su eterno descanso y por su memoria. Bueno, les recuerdo nuevamente, a las 12 del día es una manera ir a la Basílica de Guadalupe el día de hoy. Estar atentos al retoque de campanas a la 1 de la tarde y en ese momento, mientras está ese retoque, elevar una oración. Ir a sus parroquias, manifestar su oración y su solidaridad con una veladora. Y todas las parroquias, a las 7 de la noche, todas las parroquias de la Ciudad de México vamos a ofrecer la misa por el eterno descanso del Papa Francisco. Pueden ir cada quien a su parroquia y vivir esta celebración. Son maneras que nosotros las que podemos manifestar ahorita nuestro dolor y nuestra esperanza. Padre, ¿solo por este día o será durante los 9 días que él estará también? Las indicaciones hasta el día de hoy son por este día. Okay. Seguramente se irá produciendo. Sí, nos irán llegando comunicados nuevos. 7 días de luto nacional en Argentina. 7 días en Argentina, en México creo que se declararon 3 días. 3 días en México, 7 días estaba viendo esa noticia en Argentina. Sí. Ojalá haya continuidad, ¿no? Platicábamos hace rato de el legado que deja, de la valentía que tuvo como papa, de todos los temas que abordó y esa fuerza para modificar algunas estructuras que vienen de siglos, ¿no? Claro. Y que son difíciles. Yo tengo fe de que honren un poco su trabajo y su dedicación con esa continuidad que hace falta. La continuidad no depende solo de las autoridades eclesiásticas, la continuidad también depende de toda la feligresía. Claro. El Papa es el representante, es la cabeza, pero la continuidad depende de que sus acciones, su perspectiva de la vida, su perspectiva de la fe permeen nuestros corazones y exactamente, y vayamos hacia adelante haciendo vida esas enseñanzas. Pato, a preguntarte a ti, porque hablábamos del Papa y México y etcétera. Tenemos un argentino en el programa. Sí. ¿Qué significaba para Argentina? Yo pensaría que quizás, para muchos, el personaje más importante en la historia de la Argentina, tener un papa en un país también mayormente católico, tener ese orgullo que también fue un poco inesperado, un poco sorpresivo cuando sucedió. Y luego me parece que terminó siendo más de Latinoamérica que de Argentina per se. Él se mostró de una forma y su forma de ser y de comunicar y de expresar, creo que toda Latinoamérica lo adoptó más y el resto del mundo también. Y eso que vimos de él y que se conoció un poco más de su austeridad y de no ser ostentoso y de resignar muchos lujos y demás, ya lo traía. Él era conocido en Argentina incluso como cardenal porque viajaba en pecero, en metro. Y viajaba en metro y era muy cercano con la gente. El padre José de Jesús lo decía muy claramente, que finalmente era el primer papa con el idioma español como idioma natal, y eso creo que hace una gran cercanía. Amén de que Latinoamérica es un amante absoluto también de los deportes directamente hacia el fútbol, y el papa lo demostró en múltiples ocasiones que era un seguidor ferviente del Rosario, si no mal San recuerdo, Lorenzo. del San Lorenzo de Almagro. Él nació en Flores y bueno, San Lorenzo le quedaba ahí. Era un fanático confeso del fútbol y después, si da tiempo, les cuento una anécdota en el próximo bloque les cuento una anécdota muy futbolera del Papa Francisco que marca un poco cómo era. Muy bien, 9 de la mañana con 33 minutos. Continuaremos con esta cobertura especial aquí en Mega de Alegría del fallecimiento del Papa Francisco I. Son 9:46, platicábamos desde el inicio de Venga de Alegría de cómo ha sido, pues de estas primeras horas después de que se anunció la muerte del Papa Francisco. Ya platicamos cómo se dio este anuncio después de, digamos que de alguna manera de asegurarse que él había fallecido, ¿no? Pero esta noche, a las 8 de la noche, será cuando le llaman el rito de constatación y también las causas de la muerte y también depositar el cuerpo del Papa Francisco en el ataúd. ¿Nos puede platicar un poquito de ese ritual que viene?
Sí, no sabemos hasta el momento, del parte médico, no sabemos de qué murió. Seguramente complicaciones de lo que estuvo en el hospital, lo mantuvo varias semanas. Y es ese horario porque son exactamente los horarios que mientras él estuvo enfermo, 12 del día, tiempo México, y 8 de la noche, que recibíamos los partes médicos de cómo iba el progreso del Papa. Por eso será hasta hoy a las 8. ¿Qué va a suceder después de eso? No sabemos hasta el momento si vamos a ver, Flor preguntaba, si vamos a tener la posibilidad de ver el féretro, como en el caso de los papas anteriores, que en este funeral privado se veía el cuerpo expuesto. No sabemos hasta el momento qué va a suceder. Pero bueno, se deposita el cuerpo dentro del ataúd. En esta ocasión van a ser solamente 2 ataúdes, el de madera y el de zinc. Generalmente eran 3, uno de plomo. ¿Por qué se depositaba en 3 ataúdes? Porque Roma es una tierra muy húmeda. Entonces, para de alguna manera preservar el cuerpo. Entonces, se mete el cuerpo, se le pone un paño blanco en el rostro. Como el cuerpo no va a ser expuesto al público, entonces seguramente, que tampoco tenemos la seguridad de que sea hoy mismo, se le pondrá un paño blanco en el rostro, se le pondrán unas monedas que indicarán sus años de vida y sus años de pontificado. Son monedas de oro que indican los años, monedas de plata que indican los meses y monedas de bronce que indican los días. Un pergamino dentro de un tubo, un pergamino que habla de la vida y obra del Papa. ¿Cómo se viste al Santo Padre cuando ha fallecido? Generalmente nosotros lo hemos visto con los ornamentos rojos. El rojo para nosotros significa martirio y seguramente será en esos tonos, pero también no sabemos las disposiciones que él dio ya en ese sentido, en esas particularidades, cuando se reunió con el de liturgia de la Santa Sede para planear sus funerales. Entonces no sabemos hasta cierto punto si será rojo o también puede ser el blanco, porque el blanco para nosotros manifiesta fiesta y recordemos que estamos en el tiempo pascual, el cual el color propio es el color blanco. Pues en esta cobertura que estamos de manera muy respetuosa llevando hasta sus casas, tratamos de tener todo tipo de opiniones de gente conocedora como usted, padre, y también tenemos la fortuna de contar en este momento con la presencia vía Zoom del padre José de Jesús Aguilar. Padre, le damos la bienvenida a esta cobertura y me imagino que es un día triste para usted. Efectivamente, pero hay que recordar que los cristianos tenemos una visión distinta de la muerte. Y creo que hay que subrayar algo interesante. Fíjense que el Papa Juan Pablo II falleció justamente el segundo domingo de Pascua, el Día de la Misericordia, y el Papa Francisco fallece, entrega su espíritu, vamos a decir así, después de haber anunciado la resurrección de Jesucristo en este mensaje breve ante el mundo y ante Roma, esta bendición Urbi et Orbi. Y yo me imagino que después de este mensaje, el Papa ha de haber pensado: he concluido con este mensaje en este año santo, creo profundamente en la resurrección y seguramente habrá estado dispuesto como el anciano Simeón: Señor, cuando quieras llevarme. Yo creo que empezó a sentirse mal a partir de ese momento y el médico de cabecera estuvo con él durante la tarde, fueron viendo que iba pues poniéndose más delicado, fueron llamando al cardenal Camarlengo y cuando llegó el momento, de acuerdo al ritual que está prescrito perfectamente en el Vaticano, pues el médico tuvo que constatar físicamente el fallecimiento del Papa, ya no como se hacía antes con 3 golpes de martillo, sino simplemente checando los signos vitales. Y después de esto le entrega un acta al Camarlengo, es el cardenal encargado de todos los funerales, y el Camarlengo tiene que dar la noticia a los cardenales hermanos y a todo el mundo, que es lo que hemos escuchado. Y como bien decía el padre Daniel, se empieza a tener un cuidado especial con el cuerpo, porque recuerden que los pontífices no pueden ser embalsamados. Y por lo tanto, por eso está pensado que entre el 4º y el 6º día, a más tardar, tenga que ser sepultado el Papa, porque el proceso de descomposición es muy lamentable y lamentablemente ocasiona malos olores. Por lo que se le pide al médico
que deje el cuerpo de la mejor manera. Y viene la primera etapa de velación, que son 3. La primera en la capilla privada del Papa, donde celebraba la misa diaria, una capilla para 20-25 personas. Mientras tanto se sellan las habitaciones, se rompe el anillo del pescador y se prevé para que lleguen todos los jefes de Estado y los cardenales del mundo, que la parte de velación, funerales públicas, pues sean entre el 5º o 6º día del fallecimiento del Papa, porque hay que tomar en cuenta que muchos quieren acompañar al Papa. Y finalmente, la tercera etapa de velación es la que supone el enterramiento, que en esta ocasión supondrá una procesión desde el Vaticano hasta el centro de la ciudad de Roma para ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, porque recordemos que el Papa tiene especialmente cariño a la Virgen María, que se encuentra en una imagen en ese lugar, y precisamente por eso cuando salió de la clínica Gemelli pasó antes de llegar al Vaticano por esa basílica, y poco antes de la Semana Santa también pasó ahí con silla de ruedas para decir exactamente el lugar donde quería ser sepultado. Padre, ¿cómo será la presencia de nuestro país, de México, en todo este proceso que nos acaba de contar? Bueno, en primer lugar, ya desde la mañana empezaron a tañer las campanas de catedral, de otros templos. A las 12 del mediodía se va a reunir la comunidad cristiana en la Basílica de Guadalupe para ofrecer esta celebración por el Papa Francisco. Y evidentemente que en Roma estarán presentes los alumnos del Colegio Mexicano, que son cerca de 100 sacerdotes que están estudiando allá, y algunos obispos de nuestro país tendrán que acudir a estos funerales. Y algo importante para que entiendan un poquito esto, el cónclave empieza hasta los 15 o 20 días después de la muerte del Papa. Alguien diría, ¿y no puede empezar antes? Los pongo a pensar en esto. Imagínense que uno de los cardenales que va a los funerales del Papa y se queda al cónclave, nunca va a regresar ya a su ciudad porque lo eligieron Papa. ¿Se imaginan el nervio de cada cardenal en este momento al dejar su arquidiócesis o su diócesis? Tiene que tratar de dejar todo arreglado, los asuntos pendientes, nombramientos, etcétera, porque si no le pasaría como al Papa Francisco, que le dijo al peluquero, voy a Roma y regreso por unos cuantos días, y le tuvo que hablar después, ¿qué crees? Me acaban de elegir Papa, ya no voy a poderte pagar directamente, pero te envío el dinerito. Entonces hay que pensar en el nerviosismo de todos los cardenales que en este momento quieren estar en Roma, pero por otra parte quieren dejar arreglado todo lo que tiene que ver con la dirección en sus diócesis o arquidiócesis. Padre José, buenos días, soy Flor. ¿Qué posibilidades hay de que volvamos a tener un Papa latinoamericano? ¿Usted qué conoce? Yo creo que no es fácil, sobre todo tomando en cuenta que el Papa ha nombrado cardenales de distintos lugares que antes no había. ¿Por qué los primeros papas eran generalmente italianos o franceses? Pues en primer lugar, porque no se conocía América. En segundo lugar, porque para viajar desde América hasta Europa era muy difícil y no había además cardenales de esta zona. Ahora el Papa ha nombrado cardenales en zonas que ni siquiera nos imaginábamos, y esto va a ocasionar también un problema en el cónclave, porque antes todo el mundo se entendía un poquito en italiano, pero los nuevos cardenales de África y de otros lugares tienen un idioma que no es tan fácil para ponerse en comunicación. Pero esto dará la oportunidad de que haya un cardenal quizás no latinoamericano, pero sí de otra parte del mundo. Y en cuanto a la oportunidad de los cardenales mexicanos que me preguntaban, hay varios cardenales en México, pero hay algunos que tienen más de 80 años que ya no pueden participar, como es el caso del cardenal Norberto Rivera, el cardenal que se encuentra en Morelia también, y los que sí pueden participar serán el cardenal Carlos Aguiar de la Arquidiócesis de México y el cardenal Francisco Robles de Guadalajara. Hay que recordar que para poder participar en el cónclave se tiene que tener menos de 80 años cuando inicia el cónclave. Padre José, ¿usted conoció al Papa Francisco? ¿Nos puede comentar alguna anécdota? Bueno, no solamente lo conocí, sino que en la catedral me tocó darle la bienvenida en su visita a México. Ese fue un primer encuentro maravilloso, porque además yo le ofrecí
un solideo para que lo tuviera en su cabecita, este sombrerito blanco, y él, en agradecimiento, se quitó el que tenía puesto y me lo obsequió a mí. Claro que yo no lo tomé como un obsequio personal y esto lo regalé a la catedral, y en este momento está en la catedral precisamente exhibido, porque si el Papa llegara a ser santo, este obsequio se convertiría en una reliquia. Y luego tuve otra oportunidad increíble, porque en una de mis visitas a Roma, al Vaticano, con un grupo de personas, también ahí el Papa, en medio de la audiencia con miles de personas, iba en el papamóvil, me vio, se detuvo, se quitó el solideo y me lo entregó. De hecho, estuvo grabado por las cámaras del Vaticano y estos dos momentos son maravillosos para mí. Qué bonitos recuerdos, padre. ¿Nos pudieras hacer una lista de ese padre sencillo, de ese padre misionero que hacía a un lado los lujos porque él siempre le daba prioridad a los pobres? Hay una serie de cosas que él eligió en su vida para dar testimonio justamente y ejemplo a los demás. Sí, Flor, con mucho gusto, pero fíjate que lo maravilloso de aquí es la sucesión, la unidad, la continuidad entre los pontífices, porque hay que recordar que fue el Papa Juan XXIII en el que en los años 60 dijo: señores, hay que ayornar la iglesia, es decir, hay que ponerla al día, la iglesia se está quedando atrás. Ajá. Y este Papa de una edad muy avanzada hizo algo increíble, convocó a todos los obispos del mundo para que viajaran a Roma y analizaran qué estaba pasando, pero se murió. Y vino precisamente el siguiente Papa, que fue el Papa Pablo VI, el que le tocó empezar a poner en práctica estos cambios. Fue el primer Papa que viajó fuera del Vaticano, viajó a Tierra Santa, encuentro con los otros credos, viajó a la ONU, encuentro con el mundo, viajó a Medellín, encuentro con Latinoamérica, y falleció. Por eso el Papa siguiente dijo: me voy a llamar Juan, como el primer Juan XXIII, y Pablo, como Pablo VI. Juan Pablo fue el primer Papa que tuvo dos nombres, y curiosamente este Papa pues dejó el ejemplo de la sonrisa, un Papa cercano con la sonrisa. Vino el siguiente Papa, dijo: voy a continuar esta idea, me llamo Juan Pablo II, viajó por todo el mundo acercando el mensaje, empezó a poner en un libro que se llama El Catecismo de la Iglesia puntos como el suicidio, la eutanasia, los vueltos a casar, la homosexualidad, y murió. Vino el Papa Benedicto, dijo: Juan Pablo, viajaste mucho, voy a viajar un poco menos y voy a esos puntos que tú querías poner bien claros, me voy a dedicar a ponerlos en documentos. Y finalmente vino el Papa Francisco y dice: todo lo anterior está magnífico, ya está la cercanía con el mundo, ya están los puntos teológicos, y ahora a mí me toca la parte pastoral, acercarme a la gente y preguntarle qué piensa, qué necesita. Y este Papa empezó a hablar de la sinodalidad, invitando a mujeres, a personas de distintos credos para participar en qué es lo que podemos hacer por la Iglesia. Por eso tomó el nombre de Francisco, para recordarnos que hay que cuidar este mundo que es nuestro planeta, y Francisco para acercarnos a la gente más necesitada, como él llamaba a los descartados. Así que es un Papa que no juzga, se acerca a los homosexuales, se acerca a los divorciados vueltos a casar, se acerca a los distintos credos y especialmente nos enseña a tener sencillez, porque es lo más importante en la vida. Padre, le habla Sergio Sepúlveda, muy buenos días. Platicábamos y retomando esta parte que creo que habla mucho también de que se quedó en la raya, ¿eh? O sea, él tuvo semanas en el hospital con una neumonía que lo tuvo al borde de la muerte. Le dijeron que tenía que estar unos meses en descanso, aún así regresa, da esta bendición, pero antes de eso también se entrevistó con el vicepresidente de los Estados Unidos, es decir, seguía trabajando, se sube al papamóvil, saluda a los niños, es decir, al final de cuentas, como usted lo dijo, tal vez él estaba ya en paz después de dar la bendición Urbi et Orbi, pero él siguió trabajando hasta el último segundo. Efectivamente, fíjate que tiene que ser una invitación para aquellas personas que hay muchas que ven limitación en su cuerpo, el paso de los años les hace perder la vista, quizás una agilidad mental, quizás movimiento en el cuerpo, pero el Papa Francisco nos enseña: miren, lo que mueve la vida no es el cuerpo.
porque hay jóvenes que tienen un cuerpo robusto, van al gimnasio, hacen mucho ejercicio, o hay personas que se dedican a cuidar la apariencia del cuerpo, pero por dentro tienen depresiones, tienen angustias, tienen problemas. Y el Papa nos enseña como un buen maestro, como un buen anciano, señores, lo que tiene que mover la vida no es el cuerpo, es el espíritu. Por eso cuando vean mi cuerpo que ya está rígido, no piensen en el cuerpo, sino en lo que viví. Por eso el Papa Francisco dijo, hey, a los papas anteriores los ponían en una tablita llamada catafalco para que los vieran. Esto no es show, señores, esto no es show. Así que me van a ver vestido de blanco, con el ornamento rojo, porque es obligatorio en los protocolos del Vaticano, pero no quiero que vean mi cuerpo. Y con esto nos enseña, hey, cuando muera un familiar, no te quedes con la imagen última de su vida, porque cuando una persona muere, se le queda una mueca, se queda un cuerpo rígido. No te quedes con esa idea. El cuerpo de Cristo no se quedó en el sepulcro, y aunque las personas que lo fueron a sepultar tenían en su mente un cuerpo deshecho, Cristo se apareció para decir, señores, el cuerpo no es lo final. La resurrección es lo más importante, y qué bueno que el Papa a todos los enfermitos les dice, y a todo mundo, hay que ponerle sal y luz al mundo. Y usted nos ha puesto mucha luz en estos momentos, querido Padre José Jesús. Muchas gracias por su participación. Le mandamos un abrazo porque no solamente ha sido un gran compañero con Nos en Venga Alegría en TV Azteca, sino porque a final de cuentas usted habla de una manera espectacular, pero nos acerca así a detalle lo que de pronto desconocemos y nos hace reflexionar. Gracias como siempre por su tiempo. Gracias, y como lo dice el programa y como diría el Papa, hey, como dijo San Pablo, no lloren como los que no tienen esperanza. Se vale llorar, pero hay que tener la alegría y la esperanza, año de la esperanza, año santo, en la vida eterna. Que Dios les bendiga. Igualmente, Padre, gracias. Gracias, Padre. Fíjense, compañeros, esto no deja de ser un dato que acabo de sacar y les pido perdón si me equivoqué, pero hablando ahorita de que los candidatos tienen que tener menos de 80 años. Los que votan. Sí. Exactamente. El Papa Juan Pablo se convierte en Papa a los 58 años, el Papa Benedicto a los 68 y el Papa Francisco a los 77. Platicábamos en el corte comercial, con todo el respeto, por supuesto, que tenemos que de pronto pensaríamos que la juventud ayudaría a que el Papa se acerque más a sus fieles, ¿no? Que fuera más ágil, y lo platicaba con Flor. Yo creo que los años también te dan una cierta experiencia. Es difícil, por ejemplo, un obispo pues tiene la oportunidad como obispo auxiliar, después como obispo titular, después como si es nombrado cardenal. Todos esos procedimientos hablan también de tu experiencia. Y esa experiencia se adquiere con el tiempo. Ojalá y todos tuviéramos esa facultad de aprender de la noche a la mañana, pero para mover la iglesia en el papel de un papa, claro, necesitas ser una persona experimentada. ¿Y qué es lo que te hace ser experimentado? Que de pronto seas un obispo auxiliar y te den un pequeño cargo, no solo de una diócesis, de una región, sino que ya tenga que ver con otras regiones. ¿Karol Wojtyła fue el papa más joven? 58, dice Ricardo. Pues de nuestra era, sí. Y es un poco lo que comentamos, o sea, lo que viajó Karol Wojtyła, ¿no? O sea, la actividad 27 misionera años, que creo hizo. que sí, como papa. Maravilloso, Sí, hizo una labor muy grande, porque también es el carisma de la persona. Claro. O sea, lo hablábamos, Benedicto era más intelectual. Ajá. O sea, él era más intelectual, a lo mejor. Un poco más serio. Y alemán, sí, o sea, más serio. Otra era su cultura persona, también. era su Y un hombre personalidad. mayor también un poco, Sí, ¿no? también un hombre mayor. Pero mucho de la iglesia, muchos de los escritos actuales de la iglesia tienen que ver con el pensamiento de Benedicto XVI. Pero a veces nosotros no le damos esa importancia al escrito. Nos quedamos con la figura, con lo de claro, con el saludo, el carisma. ¿no? Exactamente. Entonces, Benedicto no tenía ese carisma de cercanía. Sin embargo, esas pequeñas sonrisas ya nos decían algo. Claro. El Papa Francisco, pues un hombre latino, español, yo les platicaba hace rato, tú vas a la Plaza de San Pedro y de pronto se te habla en todos los idiomas. Cuando llegaba la persona que hablaba en español, resonaba la Plaza de San Pedro. Y cuando el Papa dirigía su mensaje en español,
retumbaba la basílica. ¿Sí me lo vivió? Sí, yo tuve la fortuna de conocerlo. Fui en el 2019, que me casé, fuimos al Vaticano y nos iba a dar la bendición de novios. Entonces llegamos y yo me acuerdo que llegué pues, la primera en la fila, llegamos súper temprano. Y lo que pasa que yo me equivoco, mi esposo se enoja cuando lo recuerda, yo me equivoco de puerta y resulta que era en otra, entonces ya estábamos hasta atrás, me equivoqué de puerta. Entonces cuando se acerca el Papa Francisco, como que no sé si me vio toda triste, yo nada más así de... Y nada más me extiende la mano y me jaló y nos llevó enfrente. Entonces ahí fue como yo empecé a temblar y nada más me puse como a llorar. No supe, según yo le iba a decir cosas de yo con mi matrimonio, ¿qué me recomienda? Y claro que no pude ni decir nada, pero esa vibra que él tenía, impresionante, súper amigable, saludó a todos, no le faltó ni una sola persona. Entonces eso pues habla pues obviamente muy bien de él y era muy cercano a la gente. Y que los recién casados tienen un lugar privilegiado todos los miércoles en esa audiencia ahí en ese cuadrito. Que se da en el aula o que se da en la Plaza de San Pedro. Pero y sí, tiene toda la razón. 4 de la mañana, 5 de la mañana, las parejas ya tienen que estar ahí. Muchas, no sé si fuiste vestida de novia. Sí, bueno, no de novia, tipo como un vestidito blanco. Sí, muchas van vestidas de novia y les da una atención, en este caso les daba una atención, una cercanía, porque además los ponen hasta el frente de la Plaza de San Pedro y justo el Papa es por donde pasa a saludar a todas estas parejas. ¿Y esto es del Papa Francisco o viene de otros papas? Cada uno va teniendo su peculiaridad. No tengo yo conocimiento de que lo haya hecho también Benedicto. Pero esto sí es en este periodo de la Iglesia bajo el pontificado de Francisco, es algo que se hacía. Qué bonito. Muy bien, autoridad en este tema, por supuesto, nos acompañó Jorge Zarza y nos enlazamos con él hasta la Plaza de San Pedro. Querido Jorge, te saludo. ¿Qué tal? Qué gusto verlos, escucharlos y sobre todo estar analizando junto con ustedes esto que están platicando de manera muy puntual hoy que el mundo se ha sorprendido con la muerte del Papa Francisco. En punto de las 7 de la mañana con 35 minutos, el Papa de 88 años, si usted no se ha enterado, dejó la tierra para ir camino al cielo, como ha dicho el cardenal Camarlengo, ha dejado esta tierra para ir camino al Padre. 88 años y 12 años de pontificado y muy diverso, un Papa que se atrevió a poner los puntos sobre la I en muchos temas. Ayuda mucho que el Papa hable español porque conoce el continente latinoamericano, que entre otras cosas, nada más para darles un dato, la mayor cantidad, el porcentaje mayor de católicos en el mundo está en el continente americano. El Papa sabe de narcotráfico, de drogas, de migrantes, de desposeídos, de desigualdad, de mujeres solas, de madres jefas de familia abandonadas. La realidad que conoce el Papa y que el pontífice que venga, que eso será en unos 15 días, 20 días, a más tardar cuando se realice el cónclave, tendrá que asumir y no podrá quitarlos de la agenda que el Papa Francisco impuso cuando llegó al pontificado. Ha sido una noticia realmente conmovedora porque hay dos sentimientos poderosos. Primero, de alegría porque el Papa va al cielo, pero de tristeza porque se siente este ambiente. Han llegado algunos visitantes del continente americano, los mexicanos aquí a las afueras de la Basílica de San Pedro, mirando el balcón que todavía conserva los atuendos rojos, porque apenas ayer el Papa se asomó para estar presente en este domingo de Pascua. Hoy es un día feriado aquí en Roma, sin embargo, ni siquiera lo parece. Jorge, estás en la plaza justamente en San Pedro. ¿Qué ves, qué palpas, qué sientes, qué hay en estos momentos ahí? El lugar de los hechos, precisamente. Existe mucha conmoción porque la gente que ha llegado aquí a Roma llega por el jubileo, esta posibilidad que el Papa ha abierto después de 25 años de abrir las puertas del Vaticano, pues la gente llega como peregrino y en cuanto se enteran de la noticia, porque pues esto obviamente ha corrido a través de los celulares, a través de del correo electrónico, es como la Santa Sede dio a conocer la muerte del Papa, pues la gente naturalmente cambia su rostro, cambia sus expectativas. Un jubileo sin el Papa pues está prácticamente solo, desierto. Y sin embargo, sí hay mucha expectativa porque el miércoles, esto ya lo ha confirmado la Santa Sede, el féretro del Papa es un ataúd muy sencillo de madera que será expuesto dentro de la Basílica de San Pedro y la gente que está aquí en Roma de visita o peregrinando podrá visitar. Es decir, podrá pasar a hacer este paseillo en semicírculo, podrá saludarlo, despedirse y retirarse. Esto será hasta el miércoles en la mañana.
y hoy por la noche se dará lo que es la noticia oficial de que el Papa ha muerto. Todo eso tiene muchos protocolos, muchos cánones, muchas reglas escritas y otras no escritas que hacen que esto, que es una noticia tristísima por la muerte de un hombre, se convierta también en una expectativa, porque como nunca hay tantos protocolos en una misa de exequias. Aquí el jueves o viernes que serán los funerales, van a llegar jefes de Estado, van a llegar los príncipes, las princesas, los reyes, los monarcas, los jerarcas, los líderes de todo el mundo, invitados por supuesto para despedir a un hombre muy poderoso, muy importante, porque pues, es el Papa Francisco, que es el heredero de la corona del Papa desde San Pedro. Entonces todo esto tiene una tradición muchísimo milenaria, ¿no? Para decirlo claramente, y eso es lo que genera tanta expectativa y tanta conmoción. Querido Jorge, finalmente para nosotros nos toma por sorpresa la noticia en la madrugada, y cuando digo sorpresa es porque pues vimos a un papa que estaba recuperándose y que trabajó hasta el último segundo, como lo hemos dicho aquí. ¿Allá también hubo sorpresa o entre los periodistas como tú que son conocedores del tema había una expectativa que los comunes no lo teníamos? Qué interesante pregunta, porque al repicar las campanas por ahí de las 11 de la mañana, fue un toque de campanas de exequias, de luto, y poca gente lo registró. La gente se conmocionó porque dijo, están sonando las campanas, pero lo que estaba realmente sonando era la música del luto, era una despedida. Entonces esto naturalmente pues, tomó por sorpresa. Muchos dijeron, si es la música de despedida es porque el Papa ha muerto. Y en efecto, a partir de ese momento ya se corrió la noticia de que el Papa había fallecido. Fue el anuncio de las campanas lo que hizo que se confirmara efectivamente que el Papa había muerto. Una noticia inesperada, como todas, ¿no? Porque cuando se trata de una muerte de un ser querido, pues esto llama poderosamente la atención de los corazones y de la gente y de la fe. Hay que recordar que el Papa estuvo en el hospital, ¿no? Y estuvo ahí más de un mes. Así es. Y entró por una neumonía bilateral que se complicó, que estuvo terriblemente enfermo, un hombre de 88 años, que tuvo dificultades para respirar y que hace un esfuerzo para salirse del hospital con la venia de los médicos y se va a Santa Marta porque sabía que venía la Semana Santa. A mí me parece que el Papa tiene un último aliento de fortaleza para decir, tengo que estar ahí en el jubileo, tengo que estar ahí, terminar la Semana Santa, y termina su ciclo justamente hoy, lunes de Pascua, después de la fecha más importante para la Iglesia Católica, que es el Domingo de Resurrección, Sergio. Querido Jorge Zarza, te mandamos un abrazo y nuestro reconocimiento por tu trabajo. Seguramente estarás trabajando muchísimo en estos días y tendremos la fortuna y el lujo de verte allá en Roma. Muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Jorge Zarza desde la Plaza de San Pedro. Escuchaba a Jorge hablar de los peregrinos, que a lo mejor ahora quien fue a peregrinar va a tener la oportunidad de ver el féretro. Y es que Francisco también era el Papa de las sorpresas. O sea, en esas audiencias de los miércoles, el equipo de seguridad corría de un lado a otro porque en el momento veía a un niño, en el momento veía a alguien, como cuando te tomó de la mano y te jaló. Eso para el equipo de seguridad seguramente los movió totalmente. Y corría, tú veías a la Guardia Suiza correr de un lado a otro porque había decidido el Papa ya no ir primero por ese pasillo, ir por el otro. Cantidades de gente que se lo encontraron en la Basílica de San Pedro, nada más salir de una puerta para entrar a otra, y él prefirió hacerlo por fuera que por las habitaciones internas. Y mucha gente tenía la oportunidad de encontrárselo de sorpresa. Era también el Papa de las sorpresas. La bendición Urbi et Orbi de Roma para el mundo. Y a las horas nos da la sorpresa de su fallecimiento. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos en esta sentida despedida. Nosotros continuamos con el programa y voy a retomar unas palabras que dijo el Papa: no perdamos la alegría.